primer lugar, buenos días a todos y a todas, y también especialmente quiero darle las gracias a la Fundación de Cultura, que vemos aquí a la directora, precisamente a Pilar Lacita, y también con nosotros tenemos a Baudi Fernández, que es también la secretaria de ASEMPA, de Enfermos Neuromusculares del Principado de Asturias, y como no también tenemos a Pilar Álvarez, que es la presidenta del APA del Centro Ángel de la Guarda de nuestra ciudad. Quiero también agradecer de corazón a todos los medios de comunicación que de alguna forma nos están dando un empujón muy importante y que es de agradecer. También quiero, como no, a los compañeros, que yo siempre digo que aunque estemos aquí pocos, teníais que estar todos aquí conmigo y con mis compañeras que están aquí conmigo en la mesa ahora. Pero bueno, la causa es la misma y lo importante es que estamos sumando esfuerzos entre todos. No podemos pedir más a la colaboración que estamos teniendo a nivel también de artistas de la cultura, que siempre que pedimos un apoyo y una ayuda para la exposición siempre están prestos y siempre están preocupados para que todo marche a pedir de boca. Las empresas, es impresionante cómo colaboraron y cómo colaboran, y creo que esto nos puede dar un poquitín de luz y de energía muy positiva, que no es todo tan malo como se pinta algunas veces, que hay algo, un camino diferente, que lo que nos preocupó siempre a los que formamos exposición es demostrar de que hay un camino diferente, que existe un camino de servicio, un camino en el que cuando te implicas, aunque sea con una hora de tu trabajo o de tu tiempo libre, puede repercutir en una tranquilidad interior y de haber cumplido. El otro día me emocionaba yo cuando escuchaba a la madre de Rafa Nadal, concretamente Ana María Panero, que estoy dispuesto a tener un contacto ya directo porque están haciendo paralelas cosas como están haciendo los demás, y eso demuestra que la sociedad se mueve para bien. Casillas, muchos de ellos. Tengo una compañera mía de la 11 que me está mandando toda la información directa y es una maravilla lo que se está moviendo. Por eso, aunque se consiga por quien sea que lo consiga, lo importante es el objetivo y es el sueño tan largo perseguido por todos los seres humanos, de ver algún día una luz y una esperanza y una salida del túnel, que seguro que no tardaremos mucho en conseguirlo entre todos. Por eso también al centro de aquí de mayores, a Clara Isabel Bardón, muchísimas gracias también porque siempre nos ponen la instalación. Creo que somos una gran familia en el Centro Comercial San Agustín, y a la gerencia, al servicio de seguridad, a todos. Es que no os podéis imaginar la cantidad de juguetes, de ropa, de botí, de todo nos están dando, monopatines, patines, todo nuevo, colecciones de salvá, colecciones de enriquecedoras, qué pena, que muchas veces pienso que si viera yo ahora era impresionante para poder colaborar encima y aprovecharme de esas personas que tienen mucho en casa y que se desprenden y que colaboran con esta causa que nos está llevando en este momento, como son las enfermedades neuromusculares, como son esas enfermedades raras. Por eso creo que estamos viendo una solidaridad brutal, impresionante, por parte de las familias, por parte de esas personas individualmente hablando. Por eso es muy importante también deciros que no solamente creció en este año Exposición, que también hicimos hasta un disco con el Teatro Jovellanos, con Carmen Vega, que nos apoyó y nos está apoyando muchísimo, que vamos ya a hacerlo el próximo año también, la segunda edición, en la Mar de Voces, con la Escolanía de Covadonga, con Voces Blancas, está pendiente de confirmar lo definitivo con Oscar, con el director de Voces Blancas de Siero, ahora con Pepe Abello, que es un gran amigo mío también, para incluirlo también en ese Mar de Voces de la segunda edición. Por eso son muchas cosas. Y quiero también deciros que, para que veáis la repercusión, el Centro Ángel de la Guarda, que fue cuando nos impulsaron a hacer todo lo que hicimos, que se volcó todo el mundo demasiado, hasta tener estos locales que tenemos en la planta -1 del Centro San Agustín, y que tenemos en estos momentos al Corte Inglés, que se volcó también para aprovechar esos cuadros que sobraron del año pasado, de esos pintores solidarios, que son muchísimos los que colaboraron y los que colaboran, y por eso tenemos la oportunidad de tener hasta el día 20 esa gran exposición de cuadros solidarios de exposición, que son en favor de la residencia, que están ya construyendo en Cabueñes, gracias a esos terrenos que el Ayuntamiento de Gijón también prestó a favor del Ángel de la Guarda. Por eso vamos a ir poco a poco ya. Yo nada más que agradeceros de corazón
el que podamos contar con vuestra presencia y lo dicho, no tengo palabras para expresar lo que siento y esa esperanza tan grande que tengo y creo mucho en el ser humano y por eso con vuestra colaboración seguro que vamos a ir sumando cada vez más. Yo siempre dije una frase y lo decimos en la placa que damos de espacio siempre a nuestros invitados de honor y es que la cooperación no llega a cumplirse plenamente si no estamos todos en la meta. Por eso tengo esa esperanza de que día a día estamos sumando y estamos consiguiendo logros, que no es gran cosa lo que podamos aportar, pero que un granito hace un granero, pero no hace un granero, pero ayuda al compañero. Quiere decir que estamos ahí y estaremos siempre buscando la causa que más nos necesite. Por eso creo en que la unión hace la fuerza. Y quiero decir una cosa muy importante antes de pasar ya con mis compañeras invitadas. Quiero deciros de que los niños con 6 años, con 7, con 9, con 12, no os podéis imaginar cómo se sienten cuando saben que lo que están haciendo está repercutiendo en otros niños y en otras personas que tienen problemas que ellos no tienen. Y eso lo comprobamos con esa gran producción y con ese gran trabajo que ha realizado mi compañero Misa Wolfar, viendo cómo se grababa el disco, cómo se trabajaban, cómo disfrutaban y vamos a seguir componiendo canciones como una nueva aventura. Únete a una nueva aventura. Por eso ahí tenemos un disco tan maravilloso que es la prueba de ese sentimiento que está haciendo posible un sueño largamente perseguido. Por eso ahora voy a pasar ya directamente a Pilar Lafita, la directora de la Fundación de Cultura, que es la persona que además siempre la estamos de alguna forma solicitando para que nos ayuden, junto con nuestro gran amigo también y buen concejal de Gijón como es Justo Villabrille, que fue el culpable de que Expoacción esté tan alto como está ahora. Fue muy importante lo que me dijo él a mí en la exposición, que también estaba Pilar Lafita, que me dijo: Jesús, tienes que tomar buena nota de que hay una línea abierta para estas causas, para estas labores que hacen las ONGs, las asociaciones. Yo lo venía haciendo con mis compañeros a nivel privado, pero creció tanto el año pasado que no fue posible dejar de aprovechar una oportunidad que había y que yo nunca quise ni ser presidente ni ser nada, simplemente quería ser uno más. Y sigo queriendo ser, la prueba es que quiero que cojan el relevo y que los jóvenes que aprovechen los contactos y sobre todo la experiencia de los que podemos aportar algo positivo todavía. Por eso a Justo Villaville fue el que me dijo esto. El 23 de enero conseguimos los estatutos, lo legalizamos y hoy estamos ya, como es normal, registrados a nivel del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias. Por eso, gracias a la Fundación, gracias al Ayuntamiento y gracias a Pilar, porque me encanta poder que ella pueda ya directamente decir lo que ella siente y lo que ella cree que podemos conseguir y seguir realizando. Buenos días a todos. Yo estoy aquí en representación de Justo Villabrille, concejal de Cultura, como ha explicado Villagrás. Poco más puedo añadir a todo lo que ha dicho él de una manera tan sentida y tan apasionada y tan emocionante, ¿no? Simplemente que desde la Fundación Municipal de Cultura pues haremos todo lo posible por seguir manteniendo el apoyo a esta iniciativa, que nos parece que es importantísima para un colectivo de niños bueno, que necesitan todo nuestro apoyo y toda nuestra dedicación y que estamos ahí para lo que la asociación necesite y que podamos ser capaces de desarrollar en conjunto. Yo simplemente felicitar a Villagrás por el desarrollo de la iniciativa, por todo el esfuerzo que pone para sacar esto adelante y felicitar también a la asociación, al colegio, al centro del Santo Ángel de la Guarda, que hace Ángel de la Guarda, que hace un trabajo excelente, me consta, porque hace muchos años que están ahí desarrollando, ¿no? Y nada más, simplemente manifestar una vez más el apoyo de la Fundación a todo cuanto se vaya realizando desde aquí. Gracias.